buenas tardes nuevamente para todos los presentes. Con su permiso estamos grabando ya nuestra sesión del día de hoy. Les comparto nuevamente la Jamboard con la que vamos a trabajar el día de hoy. Allá pueden ingresar. Ok. Habíamos quedado en... ¿Qué? En modelo del transistor, ¿no? Estamos hablando de que el transistor tiene un análisis en corriente alterna que lo hacemos en base a un modelo, a un modelo alterno. Es que haciendo uso de lo que del teorema de superposición, que nos permite hacer análisis tanto en alterno como en directa de un circuito, desvaliéndonos de eso, podemos trabajar o hacer uso de ese teorema para hacer estudio del comportamiento en DC y aparte del comportamiento en AC de nuestros elementos. Entonces, hasta ahí veíamos que teníamos una impedancia de entrada, que hacemos análisis con sistemas de dos puertos. Les comparto Ingeniero, qué pena molestarlo. señor. Eh, ¿Su merced de pronto está viendo alguna imagen? No, aún no. ¿Aún Está no? hablando únicamente. Ah, bueno, ingeniero, qué pena. Gracias. Mira, ok. Ya les comparto pantalla. Ahora sí, yo creo que ya está apareciendo la pantalla. Sí, señor. Ahora sí. Ok, entonces ya. Gracias, hermano. Continúo a ver. Ya, ahora sí. Digamos que hablamos de nuestros transistores, que tenemos nuestra análisis en corriente alterna y en corriente directa, que hasta ahora queremos un circuito en DC, ¿cierto? Que es circuito en DC a lo que le inyectamos una señal en AC. Entonces tenemos un equivalente que es que por una entrada tenemos una fuente AC y nuestra BC que polariza y activa nuestro elemento semiconductor, nuestro transistor, dice que va a permitir el paso de las señales AC, ¿no? O sea, y va a operar bien sea como amplificador de esa señal para ponerla en su carga, ¿no? Hablamos de una serie de pasos eh, que nos permitía hacer el análisis del circuito en AC. Y el primer paso básicamente es, acá está, eh, enviar cortocircuitar las fuentes, o sea que nos quedarían en tierra y luego redibujaríamos el circuito. ¿Mm? Entonces, ese circuito vamos a colocarlo dentro de esta cajita azul, el circuito como nos quedó allá. ¿Sí? Bueno, el equivalente del circuito, ¿no? A ese circuito lo vamos a llamar una red de dos puertos, ¿sí? Esa red me va a permitir definir los parámetros importantes de nuestro sistema. Para ello tenemos lo que es la impedancia de entrada, la impedancia de entrada, la impedancia, la corriente de entrada, la impedancia de salida con corriente de salida. También tendremos lo que va a ser la ganancia de voltaje. Vamos a tener dos que va a ser una con carga o sin carga. La ganancia de corriente. Las ganancias simplemente vamos a asociarlas a la relación que va a tener el voltaje o la corriente de salida con respecto a la entrada. Es decir, cuántas veces estamos ganando, ¿sí? ¿Listo? Y vamos a decir que básicamente para cualquier caso de circuito que vayamos a estudiar, vamos a tener estos cinco pasitos, estos cinco pasos. Dijimos que van a ser los cinco pasos que vamos a utilizar nosotros para los análisis o estudios de nuestros circuitos.
¿Listo? Entonces quedamos ahí, ¿cierto? Ahí es donde quedamos. Entonces, tomando nuestro circuito que teníamos anteriormente, que dibujamos hace un momentico, un divisor de voltaje. Con ese circuito que es un divisor de voltaje, vamos a aplicar eso. Entonces ya vimos que cortocircuitábamos las fuentes o los colocábamos en, en cero, ¿cierto? Quedan en cortocircuito. Reemplazamos los capacitores que hablamos que se comportaban como acople y desacople, los reemplazamos por el cortocircuito y quitamos los elementos, pues debido al cortocircuito que colocamos nosotros, ahora pueden existir elementos que ya no vayan en mi red, ¿no? Ya no vayan en el circuito. Por ejemplo, si tengo una resistencia en paralelo con un cortocircuito, pues la resistencia ya no hay, ¿cierto? Y luego lo redibujamos de tal forma que quede más organizado. Bueno, pues para nuestro ejemplo quedaría de esta manera. Pues allá, inicialmente teníamos las fuentes en tierra, ¿cierto? Acá teníamos nuestras fuentes en tierra, y acá. Entonces, esto que hicimos fue, recuerden, acá teníamos una resistencia y acá teníamos la otra. Acá estaba R1 y R2. Y lo que hicimos fue el paralelo entre ellas dos. Me queda esta resistencia de acá equivalente. ¿Listo? Y acá está el otro fenómeno, ¿no? Acá tenía una resistencia y, claro, y acá ya tenía un capacitor. Acá tenía RE, ya tengo C sub E. Lo que capacitor me queda en cortocircuito, esta resistencia queda eliminada. Entonces, de ahí el resultado que voy a obtener es este circuito. Ya tengo los equivalentes, borro o quito lo que ya no va a ir. No queda de esa manera el circuito. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los modelos. Recuerden que nosotros cuando hablamos de modelos, hablamos de circuitos que son capaces de comportarse o tener un equivalente eléctrico, hablando de nuestros circuitos equivalente eléctrico, con su comportamiento eléctrico al circuito que nosotros vamos a reemplazar. Entonces, para nuestro caso, hablamos del modelo RE del transistor. RE, recuerden que sale de la resistencia que encontramos nosotros en el RE sale de la resistencia que encontramos nosotros en la unión base emisor, que es el equivalente a la RE que nosotros veíamos cuando hablamos de diodos, que tienen un comportamiento resistivo, y esa resistencia vimos que se llamaba RE. Visto que cuando hicimos la demostración concluimos que esa resistencia
es igual, o se aproxima mucho a 26 milivoltios sobre la corriente de emisor, que es 25 milivoltios sobre la corriente de emisor, perdón, que es la corriente que pasa a través de esa unión. ¿Listo? Ok, entonces va. Esa sería la forma más o menos que vamos a conectar nosotros nuestro equivalente. Acá vamos a tener entre base emisor, la corriente que pasa por emisor, vamos a tener más o menos voltaje base emisor, haciéndole que de nuestro diodo. La corriente base que entra, la de colector que entra al nodo y la corriente emisor que sale del nodo. ¿Sí? Entonces, esa es parte del circuito equivalente que nosotros vamos a encontrar. Y vamos a reemplazarlo por la resistencia RE y la fuente de corriente equivalente de beta veces la corriente de base. Entonces vamos a tener, va a ser mi modelo circuito equivalente del transistor en parámetros de RE, ¿listo? Donde la resistencia que yo voy a encontrar va a ser de un valor igual a beta por RE. La fuente de corriente, porque recuerden que yo tengo una corriente de base, perdón, y que un emisor y colector yo voy a encontrar beta veces esa corriente de base. Entonces, si aquí está la corriente de colector o emisor, pues por aquí va a pasar beta veces corriente de base. Entonces, al no poder complacerlo, no cumple con la fuente que yo puedo colocar externamente, pues entonces lo que hago es hacer análisis de modelos de pequeña señal de mi circuito y me valgo de mi modelo o mi circuito equivalente para hacer el modelo, para hacer el análisis. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya sabemos, se reemplaza entre base emisor por la resistencia base emisor que valdría beta veces RE y entre colector emisor iría la fuente de corriente que valdría beta veces IB. RE es una resistencia que se va desde la salida del transistor sin voltaje, o sea, sin alimentar la salida del transistor, y vamos a encontrar que esa es la resistencia que se observa, que se denomina RO. ¿Listo? Entonces, recordando esa fuente controlada de corriente, recordemos que los amplificadores son conocidos como dispositivos controlados por corriente. ¿Listo? Que todo va en función de la corriente que entra en base. Ok. Bueno, recuerden que cuando hablamos de este modelo, esta RO, ya dijimos que la resistencia que se ve a la salida del transistor tiene valores cercanos a entre 40 y 50 kiloohmios. ¿Listo? Para este tipo de transistores que nosotros trabajamos en pequeña señal, las betas normalmente están entre 50 a 200 veces el beta. ¿Sí?
Y la de beta ray es de cientos de ohmios, o sea, no es tampoco algo tan exageradamente grande. Bueno, vamos a recordar el base común, mi modelo en base común. Entonces acá tengo mi transistor conectado en base común. Recuerda cuando yo hablo de común, es porque a la base, que si lo que esto es base común, es base común, entonces yo estoy diciendo que en la base es donde yo voy a llevar conectado mi tierra, mi punto de referencia, mi voltaje más bajo, va a ser aquí en tierra, ¿sí? Y ahí el nombre de base común. Y lo mismo, vean cómo reemplazo, la, quería la entrada, que es el emisor, la salida, que es el colector, bueno, la base sí es común para ambos, y las ecuaciones se van a mantener ya para las ecuaciones, ¿listo? Por favor, si alguien está copiando, me avisa para ir más despacio o para esperar a que termine de copiar los circuitos. No hay ningún problema, por favor, mientras me avisa.
Gracias, John. Les decía que ese es mi modelo, el modelo emisor común para modelo equivalente en R. Pero me que no estaba viendo el chat tampoco, entonces, porque por ahí me embolato un poco. Eh, bueno, entonces, en esta fuente, de la corriente de esta fuente, supone que va a ser la corriente de colector, la corriente de colector, esta va a ser mi corriente de colector, pero corriente de colector es igual a corriente de colector va a ser igual a beta veces corriente de base, ¿no? Y si seguimos manteniendo nuestro mismo principio que me dice aquí, mi corriente de emisor es igual, que recuerden que aquí va de la corriente de base, ¿cierto? Y aquí sale, aquí va mi corriente de emisor, y acá igual, acá va corriente de base, aquí va corriente de colector, y aquí va corriente de emisor, ¿cierto? Que mi corriente de emisor sigue siendo igual a corriente de base más corriente de colector, y corriente de emisor va a ser igual a corriente de base más beta veces corriente de base, y esto es igual a beta por corriente, ahora sí, beta veces corriente de base, pues corriente de base es corriente de emisor es igual a corriente de base por beta más. Pues sigue vigente, se mantiene. ¿Listo? Y así decimos que corriente de emisor es aproximadamente igual a beta veces corriente de base. Otro dato más. A ver, recuerden ustedes que, ahí alcanzan a ver, recuerden ustedes que nosotros dijimos que la impedancia de entrada es igual a P sub I sobre I sub I, ¿cierto? ¿Cuál sería B sub I? B sub I va a ser entre base emisor, ¿cierto? Entonces, B sub I es el voltaje que yo veo entre base y emisor, y corriente I sub I va a ser corriente de base. Eso va a ser Z sub I. Z sub I va a ser voltaje base emisor sobre corriente de base. Y si decimos que B sub I es igual a voltaje de base emisor, pues decimos que eso es igual, el voltaje que hay acá es el voltaje que hay entre ese voltaje emisor, perdón, ¿cierto? Decimos que el voltaje emisor, vamos a decir que corriente, ese voltaje base emisor va a ser igual a corriente de emisor por R, E, porque esta es la resistencia que yo veo acá de mi diodo. Recuerden, este diodo tiene esta resistencia interna que es R. Y como decimos que corriente de base es aproximadamente igual a beta por IB, desde aquí vamos a decir que esto es aproximadamente
nuevamente igual a beta veces IB por R. Listo. Y esto me va a quedar, este circuito equivalente me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, ya sabiendo todo lo que tenemos ahí, pues vamos a decir que ya tengo mi base, y está mi nodito, y de acá va a bajar, y aquí arriba iría mi puente nuevamente. Esta fuente es mi corriente de colector, ya vimos que es beta veces mi corriente de base. Y acá tengo una corriente que sigue bajando, corriente bien para abajo. Y entra corriente de base, y acá está corriente de emisor, y acá beta veces, bueno, ahí. Y esta es mi R. El voltaje que queda entre esta y esta es voltaje de base emisor. Y esta I sub B es la misma ISO. Listo. Así quedaría mi circuito ya con sus respectivos valores y sus ecuaciones. Listo. Entonces ya tenemos B sub I, Z sub I, tenemos las corrientes. Nos faltaría, um, bueno, ya podemos seguir reemplazando estos de acá. Ya sabemos cuánto vale base pasa emisor. Y aquí podemos decir que beta, beta por I sub B por RE es igual, perdón, dividido entre I sub B. Pues esto me queda igual a I sub B sobre I sub B 1 por beta por RE. Aquí estoy aproximando I sub E a beta por IB, ¿no?
nos falta algo, bueno, que es que, bueno, acá ya tenemos la SUI, tenemos B sub I, nos falta Z sub O. Z sub O para el circuito se estima entre 40 y 50 y es el mismo RO. ¿Listo? RO. ¿Qué sería una resina que estaría acá? Entre colector y emisor. Bueno, ese es emisor común. ¿Listo? Ahora vamos a ver, es emisor y nosotros asumimos que tiene, bueno, que falta una cosa. Y nosotros no asumimos esa RO, pues aquí vamos a tener cuando nosotros no tenemos esta ZT, no tenemos el RO, esta ZO va a tender a infinito. ¿Listo? Hay ambos casos. Ok, entonces vamos a dividir esta partecita hasta acá. Y ahora vamos a dibujar nuestra red de dos puertos. La red de dos puertos. Y aquí vamos a asumir que tenemos nuestra RL. Esto es RL. Y que mi Z sub O es infinita. Y entre esto y esto voy a tener un B sub O. Y que tengo una corriente que entra acá. Esa corriente que entra, ¿cómo la llamaríamos nosotros? I sub O. Eso.
Acá tengo un amplificador BJT en emisor común. La idea es meter esto en las ecuaciones que nosotros traíamos. ¿Listo? Esto es lo que tenemos que hacer ahora. Acá voy a tener acá el caso contrario. Tengo que entra mi corriente sub I, entra mi sistema. Tengo acá más menos de sub I. Y tengo un Z sub I que miro hacia allá. ¿Sí? Z sub I ya es beta R. Beta por R. Entonces acá empiezo. Método hallar, trabajar con el peso o el ISO o y el RL. ¿Listo? El voltaje en mi salida. Les voy a decir que mi B sub O va a ser igual. La corriente que pasa por ahí, que es I sub O, por mi resistencia de carga, que es RL. ¿Listo? Pero si yo veo bien, I sub O es igual, I sub O es igual a, si dijimos que esto es colector, ¿cierto? Esto es base, y acá abajo queda emisor, ¿sí? Entonces, esta I sub O es la misma I sub C, ¿cierto? I sub C ya dijimos que es beta veces por IB. Esto es igual a I sub C. Esto es igual a beta veces por IB. Y reemplazamos. Entonces, B sub O es igual a beta veces por IB. Pero, oído, una cosa. Nos dio una cosa. Vean, ten en cuenta que esta corriente está entrando. ¿Sí? Como tal, entonces esta corriente me da negativo. Va a ser negativo. ¿Listo? Ok, ya me queda beta veces I por B por R. Listo. Y ahora vamos con B sub I. Y ya dijimos que B sub I igualmente, dijimos que era igual a I sub I por, por Z sub I. Perdón, bueno, pura ley de nada más. I sub I por Z sub I. Y Z sub I, dijimos que era es beta por R. Me falta otro que sería, tenemos, esto, orden aquí arriba para que nos quede más ordenado. Entonces, I es igual a sub I por Z sub I. B sub I. Y Z sub I igual a beta por R. Ahora, tengo B sub I. Y sub I es igual a, I sub I es igual a corriente de base. Corriente de base, ¿cierto? Me va a quedar que B sub I es igual a corriente de base por beta por R. Corriente de base por beta por R.
Y yo definí mi ganancia como P sub O. La ganancia en alterna es P sub O sobre P sub I. Va a decir que esto es igual a P sub O, es beta, es menos beta por IB por RL sobre beta también por IB por RL. Y esto va a ser igual a menos RL sobre R. Y la otra ganancia que yo puedo definir acá es ganancia de corriente. Vamos a decir que es igual a I sub O sobre I sub I, pero I sub O es beta, beta por IB sobre I sub I, que es I sub I es IB es I sub B, y I sub B sobre I sub B igual a 1, me queda únicamente beta por 1. Esta se cumple cuando RO es infinito. ¿Listo? Entonces, entonces ya teniendo esa información, todo eso que hicimos ahí es para tener mi circuito equivalente, que ya tengo acá. Base, voy a tener acá mi resistencia, fuente de corriente, esta resistencia ya vimos que vale beta por RE, y esta corriente de aquí vale beta por IB. Aquí me falta algo. ¿Qué es que acabamos con? Ya tenemos el RO. Acá tengo beta por IB, y acá tengo mi resistencia será RO. ¿Listo? Ahí, ese sería mi circuito equivalente en, en AC. Esta parte de acá. Incluyendo mi RO.
partes, todo mi equivalente. El RO va por dentro, ¿no? No, yo no puedo caer en error ahí. Ya sabemos cuánto vale el RO. Generalmente RO, beta, eh, no lo da el fabricante. RE, pues ya vimos que depende de corriente de emisor. Pero RO y beta son parámetros que generalmente nos da el fabricante. Entonces, por eso no tenemos ningún lío. ¿Listo? Esto sería emisor común y base común. Base común ya lo habíamos visto. Vamos a dejar como una especie de repaso. ¿Preguntas hasta ahí?
Les venía hablando que vamos a hablar ahora de nuestro base común con RL, ¿listo? Vamos a hacer un ejercicio que hicimos con el emisor común y sacamos nuestros circuitos equivalentes, ¿vale? Eh, entonces, acá, aquí hacemos el mismo ejercicio. Entonces acá recuerden, acá tenemos emisor, colector y base, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la relación de corriente entre colector y base, que era la anterior, hablábamos de parámetro beta. Pero aquí estamos hablando de la relación de corriente, que entra una corriente, acá ya es diferente, cambia, acá entra I sub E, ¿sí? Y aquí sale I sub C, ¿cierto? Entonces, esta corriente que va por acá es I sub C. Mira acá, esta línea no. Esta corriente que viene por acá, esta corriente que viene por acá, va a ser I sub C. Y esta que entra por acá, va a ser I sub C. ¿Listo? Entonces, aquí ya no hablo de beta, sino aquí ya hablo de alfa, ¿verdad? Entonces, acá vemos que esta corriente de colector va a ser igual a alfa veces corriente de emisor. ¿Listo? Y acá volvemos a hablar de nuestra RE. ¿Listo? Que aquí esta RE va a ser la misma que trabajamos nosotros, que va a ser RE igual a 26 milivoltios. Va a ser RE va a ser igual a 26 milivoltios sobre, ¿qué corriente pasa por ahí? Sigue. El corriente de emisor. Y lo mismo, entonces vamos a empezar a traspasar. Entonces, ya tenemos los parámetros principales que ya sabemos cuáles vamos a colocar. Entonces, ya dijimos que va RE, que va alfa y E. Y ahora vamos a empezar a revisar cuál sería Z sub I ahí. Pues la impedancia que veríamos aquí hacia allá pues sería la misma RE. Z sub I sería RE. Y otro parámetro importante que es el Z sub O. Entonces, el Z sub O lo vamos a mirar como una resistencia infinita. Entonces, parece es una I. Entonces, y mi Z sub O, pues, la impedancia de salida, vamos a mirarlo como una resistencia infinita. Si uno fuera a medir esta impedancia en la práctica, esta de acá, la Z sub I sería del orden de los, para base común, muy pequeña normalmente, es del orden de los eh, menos de 100 ohmios, ¿sí? Esta sería menor de 100 ohmios, ¿sí? Hasta 20 ohmios puede ver. Y mientras que esta impedancia generalmente es mucho mayor del orden de los megohmios, ¿sí?
sea, en la práctica, ¿no? O sea, ahí tendríamos un RO de esos valores más o menos. Vale, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos ahorita hace un momento acá. Mm, Entonces, acá ya tenemos, aquí ya podemos hallar B sub O. Si me falta algún dato, te lo colocamos por ahí. El análisis del B sub O. Entonces, de nuestra red de dos puertos para este circuito. ¿Cómo nos quedaría? Una base con. Entonces, aquí adentro, se supone que va mi transistor. Aquí va un BJT en base común. ¿Listo? Entonces aquí van los parámetros que habíamos antes para nuestro. Y aquí va emisor, colector, base y base. Entonces aquí entra I sub E, ¿cierto? Y acá ya dijimos que sale I sub C. Y que acá entre dos puntos yo tengo un B sub I y que aquí hacia adentro yo voy a ver un Z sub. Le dimos de aquí para allá. Acá yo tengo entre estos dos puntos un B sub O y aquí hacia allá yo voy a ver un Z sub. ¿Cierto? ¿Y qué tengo aquí? Acá tengo una RL. Y que para efectos de cálculo, digo que aquí sobre esta RL una corriente y sub O que va así, para efectos de cálculo y de diseño. ¿Listo? Entonces volvemos a lo mismo de antes. Ay, vamos a decir que esta. Ahí está. Nosotros dimos que B sub O es igual a B sub O es igual a I sub O, pero I sub O entra, entonces a negativa, I sub O por RL. ¿Cierto? Igual que es el mismo análisis básicamente. Pero como I sub O, digo que es igual a I sub C, e I sub C es igual a beta veces I sub B, yo puedo reemplazar eso ahí. ¿Sí? Ay, no, perdón. No es beta veces, ¿sabes? Y tampoco es I sub B. Acá es alfa veces I sub E. Si yo reemplazo eso allá, me va a quedar que B sub O es igual a menos, como va en el sentido contrario, o sea, I sub O negativo porque entra, pero I sub C va en sentido contrario de sub O, me queda menos I sub C por
dejemos de una vez el I sub C, y dejemos de una vez el alfa y E, ¿listo? Hagamos un pasito para escribir. Alfa por I sub E. Por RL. ¿Listo? Y yo digo que B sub I va a ser igual a I sub E, mi corriente de entrada, por Z sub I. ¿Pero qué es Z sub I? Z sub I, ¿qué vale? R, ¿de acuerdo? Vemos que vale el R que está acá. El R que es la misma resistencia que vemos acá en el diodo. Ese sería mi Z sub I. Y ahora vamos a hallar mi ganancia de voltaje. Mi ganancia de voltaje, ya hemos dicho que era B sub O sobre B sub I. Entonces, ganancia de voltaje vendría siendo B sub O, que es menos por menos da menos alfa y E por RL, alfa, alfa y E por RL sobre y E por R. Es igual a y E por R. ¿Listo? Es esta ganancia de voltaje, así que es igual I E sobre I E 1. Señora Camila, mira, levantó la mano. Ah, ok, vale. Entonces va I E sobre I sub E, nos da 1, nos queda alfa, alfa, pero recuerden que alfa también es casi 1, ¿no? La podemos quitar el alfa también, nos quedaría simplemente que a su vez aproximadamente igual a RL sobre RE. ¿Listo? Y por último tendríamos nuestra ganancia de corriente, que nos dice que sería igual a I sub O sobre I sub I. Y esto sería aproximadamente igual a alfa. Perdón. Un pasito pasito. I sub O vale menos I sub C. Me da negativo. Y I sub I vale I sub E. Y ahora sí me da menos alfa. Y esto ya lo puedo colocar en un equivalente completo. ¿Cómo me quedaría ese circuito completo? Quedaría, entraría a mi RE, ¿cierto? Quería la base, quería fuente controlada de corriente, eso sería I sub C, que vale I sub E por alfa, vector, base, base, y esto sería R. Esto ya caería, acá entra I sub C
yo coloco sub C entra, entonces I sub E entra, y sub C sale. ¿Listo? O sea que este sería, aquí no sería un PNP, sino un NPN. ¿Listo? Y eso sería base común. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el modelo híbrido. Entonces, tenemos un modelo híbrido, tenemos un modelo híbrido que el modelo híbrido básicamente lo que nos va a decir es que, eh, digamos que, bueno, vamos a ver que tenemos ventajas y desventajas. ¿Listo? Entonces, para el modelo híbrido, digamos, el modelo equivalente híbrido tiene la ventaja es que es muy general. En el modelo RE, lo que vamos a encontrar nosotros es que el modelo RE, si yo hago unos cálculos para RE, se mantienen solamente para esos valores que yo coloque. Entonces, que el modelo híbrido son datos que me da el fabricante y yo puedo utilizarlos en cualquiera ¿qué? De mis cálculos, ¿sí? Entonces, vea, el modelo de red de transistor, los BJT son básicamente dispositivos controlados por corriente. El modelo de RE utiliza el diodo y la fuente de corriente para regular el comportamiento del transistor. Este modelo es muy sensible al nivel de corriente continua. Es decir, que está diseñado para condiciones de circuito específicas. ¿Listo? Es que básicamente eso es lo que me va a, es como la desventaja que tiene ese modelo. Mientras que si yo empiezo a hablar del modelo de híbrido, modelo híbrido, en el modelo híbrido ya voy a encontrar los parámetros que me permiten eh, explotar el transistor de una forma mucho más general. Si coloco la pantalla no puedo ver, suena como si estuvieran levantando la mano. Bueno, les comparto nuevamente, por ejemplo, para los que no tienen la ¿qué? La Jamboard, que pueden de pronto si tienen dificultad de conexión o algo, se pueden ir mirando lo que estamos trabajando en pantalla. Entonces yo también sigo trabajando la Jamboard y cualquier pregunta ustedes me van diciendo. ¿Listo? Eh, Decimos base común, emisor común. Por aquí a un ladito voy a anotar las de qué, las de colector común. Aquí sí no es tan común, entonces simplemente anoto las ecuaciones y el circuito. ¿Listo? Entonces, para colector común,
circuito. Lo mismo nuestro diodo. Eh, ya tengo la fuente controlada de este lado acá. Una cosa es que este circuito es idéntico al circuito de emisor común. ¿Listo? Entonces va emisor, emisor, base. Y aquí vamos a encontrar que es el Z sub I. Z sub I queda igual a beta más 1 por RE. Z sub O queda igual a RE, paralelo, RE. Y A sub B, que sería ganancia de tensión, va a ser igual a RE sobre RE más RE. Bueno, aquí van a aplicar las aproximaciones, que si es mucho mayor, entonces queda 1, etc. ¿No? Y la ganancia de corriente va a ser beta más 1. Ok, entonces vamos a hablar de ahora sí de modelo híbrido equivalente. Ya dijimos que lo que es modelo híbrido equivalente. Estos parámetros, entonces se desarrollan los parámetros híbridos. Esos parámetros los encontramos en la hoja, ¿no? En la hoja de especificaciones del transistor o datasheet. Entonces vamos a tener varios, que va a ser el H sub, H sub I, H sub R, H sub F y H sub O. ¿Listo? Va H sub I, que va a ser, ¿no?, caracterizada por la resistencia de entrada, va a estar el H sub R, que se hace transferencia inversa, que es B sub I sobre B sub O, transferencia inversa. H sub F, que va a ser I sub O sobre I sub I, que es transferencia directa de corriente, o relación de corriente, como quieran llamar la relación de corriente, H sub O, que es conductancia de salida.
Listo. ¿Y esos parámetros dónde van? Pues esos parámetros yo los voy a encontrar en las siguientes partes de mi circuito equivalente. Pues empezamos. Acá voy a encontrar el H sub I. ¿Listo? Luego acá voy a encontrar mi H sub R. Aquí tengo mi H sub R por B sub O. Este es H sub I. De repente tengo mi fuente controlada de corriente. Ya va a ser H sub F por corriente de entrada. Y aquí al final voy a tener mi HO. ¿Listo? Y lo demás exactamente igual. Va a tener una corriente de entrada. Y sub I. Tener un voltaje de entrada. De sub I. Y voy a tener una corriente de salida. Para fines, recuerden que para fines de análisis estaremos entrando a la red de dos puertos. Y sub O. Y un voltaje de salida. Entonces, den en cuenta que es idéntico al modelo que veníamos trabajando para nuestro, nuestro transistor. Este modelo simplificado, pues porque realmente para nuestro transistor no requeriríamos todos los parámetros. Entonces, simplificado van a quedarnos para nosotros de la siguiente manera. Es el, vamos a llamar modelo simplificado. Entonces, adivinen, solo vamos a tener una R aquí, una R acá y una fuente controlada de corriente de este lado. Aquí va a quedar HI y HF por I. Y acá además va a tener en algunas ocasiones, dependiendo del circuito, y HO. Más o menos, pues O, O, más o menos, pues I y, y sub I. Donde H sub I va a ser mi resistencia de entrada
y H sub F, hacer, y relación de transferencia de corriente en directo, relación de transferencia directa de transferencia de corriente, es decir, I sub O sobre I sub I, relación de corriente, o ganancia de corriente. ¿Listo? Ok, entonces seguimos. Entonces vamos a encontrar, digamos que similitudes entre, vamos aquí, es unas similitudes entre, entre ambos modelos. ¿Listo? Entonces, para pasar, digámoslo de alguna manera, de un modelo a otro, vamos a tener un pulecito de ecuaciones que me van a ayudar a eso. Entonces, digamos que va a ser como ¿cómo hago yo para, si estoy trabajando en un modelo o tengo los datos de un modelo para llegar al otro? Entonces, vamos a ver para DRE a H o de H a RE. Entonces, la notación que yo utilice en mis parámetros H va a depender de la configuración que yo esté utilizando. Es decir, cuando yo esté hablando de base común, pues, base común, mis parámetros H van a llevar en su notación, en el subíndice de la notación, van a llevar la B. Es decir, HI, aquí va a llevar una B. ¿Listo? O HF y acá va a llevar una B. Esta B me va a indicar que es base común. ¿Vale? Entonces, si yo hablo de HIB, mi resistencia de entrada, mi impedancia de entrada en base común, vimos que era igual a RE. Y si yo hablo de HFB, que es mi ganancia de corriente, para base común dijimos que era menos alfa, que era aproximadamente igual a 1. ¿Listo? Eso para base común. Ahora, yo voy a hablar de emisor común. Yo voy a hablar de emisor común. Voy a tener la misma situación. Voy a tener que tengo un HIE, HIE y un HFE. Que la M indica que es en emisor común. ¿Listo? Entonces, mi HIE para emisor común, dijimos que era beta por R sub E. Mi HFE, dijimos que era el beta, pues, en AC, pero dijimos que generalmente usamos el mismo beta para AC y para DC. ¿Listo? ¿Y qué es lo que hacemos? Reemplazamos simplemente las partes. Entonces, por ejemplo, acá en este emisor dijimos que aquí va, en base común dijimos que aquí va RE, aquí va y C, que es igual a alfa por IE, ¿cierto? Entonces acá iría en lugar de RE, HI, no, que es base común. ¿Sí? Este es corrector común. Perdón, perdón, perdón. Aquí abajo, que es emisor común, que es base común, perdón. Acá, en el circuito de abajo a la izquierda. Entonces acá tengo RE, RE en base común para el modelo RE es RE, ¿cierto? Y para el modelo H es HIB. Entonces, yo dibujaría el mismo circuito, pero diciendo que es HIE, HIB, perdón, que es HIB, sí, porque es base común.
Y esto cambia son los nombres, pero los valores son iguales. Y los paso de un modelo a otro de esta manera. Bueno, ahora sí vamos a hablar del modelo híbrido. Ya, hagamos un ejercicio pequeñito, un ejercicio pequeñito de base común en modelo R. ¿Listo? Y hacemos ¿cómo sería? Hacemos pues por modelo R. ¿Listo? Primero, vamos a trabajar base común que ya lo vemos. Entonces nos dice que para la figura de un amplificador en base común con I sub E, la figura es un amplificador en base común, una RE, ¿tá? Aquí queda el emisor, aquí queda la base, sería el colector, y acá quedaría el colector de la base. Perdón. Entonces me dice que en esa figura tengo una corriente de emisor, entonces tengo una corriente de emisor de 4 miliamperios, un alfa de 0,98 y 2 milivoltios entre base y emisor. El voltaje entre emisor y base emisor, igual a milivoltios, perdón, 2 milivoltios en AC. ¿Listo? Esto es, estos 2 milivoltios son en AC. Me dice que AY, Z sub I, me dice que A sub B con RL, A sub B, cuando RL es igual a 0,56K, con RL igual a 0,56K, Z sub O, Z sub O y A sub, A sub I. ¿Listo? Entonces, como estamos viendo R, como estamos viendo el RE, pues lo primero que vamos a hacer es que represente el RE. ¿Listo? Entonces, RE sabemos que es 26 milivoltios sobre I sub E. Esto será igual a 26 milivoltios sobre 4 miliamperios. Me va a dar calculadora, calculadora, calculadora.
sobre 4. 6.5. 6.5 ohmios. ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso, me están pidiendo Z sub i. ¿Cuánto vale Z sub i? Z sub i es igual a RE es igual a 6.5 ohms. Listo, ya está el primero. Ahora, ¿qué es lo que me piden después? La ganancia de voltaje. Y recordemos que ganancia de voltaje igual a V sub O sobre V sub I. Y entonces, y acá tengo que recordar que V sub O igual a, en este caso sería corriente de colector, ¿cierto? La corriente que va por allá, la corriente de colector por RL. Y corriente de colector dijimos que era aproximadamente igual a alfa, alfa por IE, ¿no? Acá, IE y C. Le dijimos que era alfa, alfa por IE por RL. Esto nos daría alfa, dijimos que era 0.98, 98 por I sub E, de cuánto vale 4 miliamperios, 4 miliamperios por RL, vale 0,56K, 0,56 ohmios. Eso me va a dar 0.98 por 560 ohmios por 2 exponencial a la menos 3, 1.097. 1.097 voltios. Mi ganancia de voltaje va a ser 1.097 voltios dividido entre 2 milivoltios que mi señal hace de entrada. Dividido entre 2 exponente a la menos 3. Me está dando. Espérate. Un valor mal ahí. Un valor mal ahí. A ver. Ingeniero, Mm, cuando se me hace la operación del B sub 0, a mí me da 2.1952.
el B sub O. Sí, señor. Dice 0,98 por 4 miliamperios por 0,56 kiloohmios. Ah, ahí está el error. Ahí está mi error. Pero no, no es ese. No es ese. Hay un error antes. Miren, acá está. Vamos acá. Miren, esta corriente que me están dando a mí acá es en DC. ¿Listo? Miren, esta corriente que me están dando acá, esta corriente es en DC. Esta corriente es en DC. ¿Listo? No puedo usarla acá. Ahí está mi error. Esta corriente yo no la puedo usar acá. Esta corriente en AC tengo que hallarla. Mira, acá la puedo hallar acá. ¿Listo? Por favor. Esta corriente que me están dando acá es una corriente en DC. Acá por la nomenclatura. Acá yo la tengo en mayúscula y la que yo utilizo acá es en minúscula. Recuerden la nomenclatura. La nomenclatura en mayúscula para valores DC. La nomenclatura en minúscula para valores perdón, la nomenclatura en mayúscula es para valores en DC. La nomenclatura en minúscula es para valores en minúscula AC, ¿no? Mayúscula DC. ¿Listo? Me toca sacarla de acá, vean. Entonces tengo B sub I, que me dice que es 2 milivoltios. Tengo Z sub I, que es 6,5 ohmios. Entonces aquí hallo la corriente que pasa por el emisor, que es mi corriente de entrada. ¿Listo? Entonces, I sub I es igual a B sub I sobre Z sub I. Esto me va a dar, B sub I, ¿cuánto da? B sub I me dio 2 milivoltios sobre Z sub I, que nos dio 6,5 ohmios. Ahí está el error. Entonces la menos 3 sobre 6,5. Ahora se me da 308 microamperios. Y ese es el que yo pongo acá, 308 microamperios. Esto es igual a I sub E minúscula. Ahora, ahora sí podemos hacer la operación completa. Eso por 0,98 por 560. 168, ahora sí ya no tiene más sentido. 168,862 milivoltios. Ahora sí. Ahorita me está dando una ganancia de casi altísima. 500 algo me está dando de ganancia, entonces ya algo está mal, ¿sí? Ahora sí, 168,862 milivoltios. Ahora sí, dividido entre, entonces, entre la menos 3, 84,43 de ganancia. Ahora sí, 43 de ganancia de voltaje. Unidades adimensional, ¿no? 84,43 veces. Ya tenemos la subí, ganancia, ganancia con RL de 56.
Ahora vamos a buscar el Z subo. Entonces, Z subo, como dijimos que era para base común. Ah, pero es porque me piden ganancia de voltaje para RL. Acá no tenemos en cuenta el RL. Acá, esta ganancia de voltaje solo tiene la relación de voltaje, de subo sobre de subir. Y me están pidiendo aparte el ganancia de voltaje con RL. Cuando metemos RL, recuerden que nos dice que ganancia de voltaje con RL es igual, era o es igual a alfa por completa nos daba alfa por IE por RL sobre IE por RE, ¿recuerdan? Y nos queda aproximadamente igual a alfa por IE sobre, no, borrando la IE, alfa por RL sobre RE, RL sobre RE. Y que decimos que como alfa presente es igual a 1, entonces me queda RL sobre RE. Pues acá nos daría 0.98 por RL, que es 560, dividido en RE, que es 6.5. Y eso me da 84.43 también. ¿Listo? Ya está. Y el Z subo, recuerden que dijimos que tendía a infinito, o el orden de los megomios, y nos dan el RO, infinitos ohmios. ¿Y qué nos faltaría entonces? El A sub I. ¿Y A sub I cuánto dijimos que era? A sub I dijimos que era igual a I sub O sobre I sub I. Y para este caso, I sub O es, para este caso, I sub O es I sub C. Bien, acá es I sub C sobre I sub E. Nos daría alfa. Es, bueno, aquí por sentido de corrientes esto me queda negativo y me da menos alfa y esto me da menos 0,98. Recuerden cuando una ganancia es negativa, ¿qué quiere decir? ¿Quién me recuerda que cuando una ganancia es negativa? Camila, ¿qué quiere cuando una ganancia es negativa? Camila, ¿qué quiere decir cuando una ganancia es negativa?
John Edison, ¿qué sería lo contrario de ganancia? Señor, ¿Qué sería el término contrario a ganancia o a amplificar? pérdida. Hay pérdida. Pérdida. O sea, O pero sea, sí, hay una entonces atenuación, correcto. ¿Y qué quiere decir cuando yo tengo un signo negativo en la ganancia? o sea que hay una atenuación en, en la potencia, ¿no? No, no. Manuel, ayúdanos, por favor. Pues yo entendería que el sistema no está ganando, sino que como que estuviera suministrándole un valor al valor de la entrada, ¿no? No, miren, piensen en esto. Así rápidamente para terminar la sesión del día de hoy. Piensen en esto. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron funciones en cálculo? Que si usted tiene una señal acá de esta manera, y eso es y de t, ¿sí? Si yo cojo y hago 2 por y de t, la señal lo que va a hacer es aumentar, bueno, me quedo desfasada, pero no, aumenta en magnitud, ¿cierto? Y si yo cojo menos 2 por y de t, lo que va a pasar es que me la invierto únicamente, ¿cierto? O sea, ya me quedaría amplificado dos veces, pero me la invierte. Aquí está pasando exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Y cómo hago yo para que quede más pequeña? ¿Qué le hago a la señal? Si yo multiplico por un número por uno, me queda igual a la señal. Multiplico por un número más grande que uno, me la amplifica. La ganancia por ganancia me la amplifica. Y si multiplico por un número que está menor a uno, ¿sí? Pero mayor que cero, este número entre uno y cero me la atenúa. Es decir, si yo multiplico 0.5 por, no, cuando multiplico por un número negativo, que es casi 1, a decir 0,98, me la está reduciendo un poquitico, queda casi igual que 1. Pero si yo multiplico, por ejemplo, por 0.5, me la va a reducir a la mitad. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que diferenciar entre ganancia positiva, ganancia negativa, atenuación y ¿y qué? Bueno, y atenuación básicamente. ¿Listo? Bueno, con ese ejemplito daríamos por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Ingeniero, una pregunta antes de, es que su merced había dicho, habíamos hablado la clase pasada, que a ver si podíamos mirar lo de los parciales o hasta el lunes. Ay, me olvidó de los parciales. ¿Qué es la solución? Sí, ¿se No, acuerda que su merced había dicho que pues que habían otros compañeros que también les había pasado lo mismo de que tenían pues parte del procedimiento bien y ah, sí, pero pues yo les iba a proponer algo, pues como porque ahí se tuvo en cuenta el procedimiento, ¿sí? Sino que pues como todos finalmente enviaron soluciones, yo les quería proponer a ustedes, no sé, si como se había hablado también del cuestionario, más bien pues para que suban algo de nota con el cuestionario. No sé qué opinan ustedes, porque sí, me estoy entendiendo bien, pero digamos que para que como que no quede como que a uno le vale un poquito el procedimiento y a otro no le vale tanto, y que así, que allá sí, que a él no, que a ellos no. Bueno, todo eso.
después evitar suspicacias, ¿sí? Entonces, pues yo digo, si quieren, pues ya como porque mejoren sus notas, si ustedes quieren de forma voluntaria, pues coloco un cuestionario en el Moodle y que cada quien pues, responda a su cuestionario y colocar un porcentaje adicional, igual que la vez pasada. Listo, ingeniero. Entonces, pues quedaría ahí el cuestionario para que voluntariamente cada uno de ustedes quiere responderlo, pues lo responda en el mismo, en la misma pestañita de parcial, del parcial, ahí estaría un cuestionario, pues quedaría hoy es jueves, quedaría por hoy para el resto del día, para el resto del día de hoy, ¿estaría bien? No sé qué dirán mis otros compañeros. Si hoy Sí, señor, yo estoy de acuerdo. para el día de hoy, les quede todo el día de hoy, Sí, señor. listo, entonces sería solamente eso, que ya voluntariamente cada uno de ustedes, eso sí, por favor, el que haga el intento, asume que pues, se atiene a la nota que se le incrementaría con lo del cuestionario, ¿no? Si le va bien, pues excelente. Si le va mal, pues tendría ese incremento. Ya cada uno, pues es voluntario, como acabo de decir. Considera que no lo necesita o que no quiere, pues no lo toma. Bueno, entonces tengo la grabación hasta acá.